tal amigos? ¿Cómo están? Eh, Bienvenidos a otro video de este canal donde pues ya sabe, platicamos de varias cosas que nos ayudan tanto a mejorar como a conocer eh, lo que sucede con nosotros, lo que sucede con la sociedad. Y pues en esta ocasión es algo que toca un tema que precisamente tiene que ver con lo social, con lo individual. Y en este caso, ¿quién más que el invitado que tenemos aquí, que estamos en su oficina? Para que nos platique sobre el tema del que vamos a hablar. El tema de hoy es el miedo. Pero antes, por favor, no sea malito, regálanos un like, pique la campanita de las notificaciones para que se entere cuando subamos contenido nuevo y por favor comparte este video, ayúdenos a llegar a más audiencia para seguir generando contenido de este tipo. Pues bueno, el día de hoy tenemos, o estamos aquí en el lugar de Ricardo, Rocky. Eh, ¿Cómo está Ricardo? Pues bien, 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 muchas gracias por visitarme aquí en su consultorio nutricional. Aquí es donde normalmente yo atiendo a mis pacientes y, y pues feliz por el tema porque muy difícilmente se habla de esto, ¿no? Claro. Ricardo es licenciado en nutrición, coach, entrenador de gimnasio, físico-culturismo, constructivismo, y bueno, es un experto con muchos años en este tema de las competencias, y precisamente vamos a tocar el tema del miedo, tanto en lo social como en lo deportivo. Por eso que estamos aquí con él, porque muchas veces vemos a los competidores como ahora que fue los Juegos Olímpicos, todo ese tipo de cosas, y nos es fácil criticar, nos es fácil hablar a la ligera sobre ellos, pero no sabemos lo que están sintiendo en el momento en el que están a punto de desempeñar la disciplina para la que fueron. Y varias de esas sensaciones que atraviesan por ellos, pues es el miedo. Entonces, Ricardo, para empezar con este tema, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo en cuestión del área psicológica nos habla de un sentido de alerta. Es una reacción a nivel neurológico que siempre nos va a poner en alerta. Tajantemente lo manejan en general para huir o para defendernos, ¿no? Pero ya en otras cuestiones, pues el miedo abarca un mundo de definiciones, de reacciones. Eh, Prueba a tu invitación. Normalmente no me gusta hacer las cosas a lo loco. Es una pequeña encuesta. Algunas personas dentro del gimnasio. eh, ¿Cuál era su mayor miedo o qué entendían por miedo? Y me di cuenta que creo que está cambiando la situación para bien, porque si lo recordamos, yo creo que un año atrás, o de ahí para atrás, yo tenía mucho miedo por cómo se estaba definiendo la juventud principalmente. Los pensamientos que tenían, había mucha depresión, mucha ansiedad, todavía la hay, pero me di cuenta que ahorita ya se empiezan a generar retos, eso es bueno, Ujú. sobre todo en las damas. La mayor respuesta que tuve de las damas era el miedo al fracaso, Sí, ¿no? Principalmente las chicas que están estudiando o que tienen cierta pasión por el deporte, ¿no? Esos cambios físicos y demás. Entonces, de algún modo o de otro son miedos positivos, pero que finalmente es una sensación emocional que nunca, nunca, nunca se va a alejar de nosotros. Siempre va a estar presente en todo momento. Algunos talleres que he tomado durante mi carrera es sobre el coaching psicológico. ¿Cuál es ese trabajo del coaching psicológico? Sacar o intentar sacar todo el potencial, principalmente de los deportistas. Pero en este caso yo lo he utilizado en general, hacer ver a las personas todo el potencial que tienen, no solamente deportivo, sino en general. pero entonces, eh, vaya, digamos, el miedo es, como tú lo dices, una respuesta a una alerta. Uh -huh. Eh, ¿Qué sucede o cómo debería manejarlo cuando detecto esa alerta? Y obviamente, pues el miedo muchas veces paraliza. Uh -huh. ¿Cómo o qué recomiendas tú para manejarlo una vez que estamos dentro de esa sensación? Normalmente
Es algo que se tiene que manejar no de momento. Es algo que normalmente lo vas trabajando durante el proceso. Ya sea los compañeros psicólogos que lo van manejando por terapias, o nosotros como deportistas previa a la fecha de los eventos o fechas competitivas, se va trabajando sobre el proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces la mayoría de personas nos cuesta mucho creer en nosotros, en nuestras capacidades, lo que podemos lograr. Nos cuesta mucho aceptar la derrota. Claro, Entonces, yo como coaching trato de fortalecer esa parte, inclusive más que lo físico. Lo físico es muy fácil. Lo trabajas con disciplina, entrenamiento, alimentación. Pero lo más complicado es lo psicológico. Porque un atleta se te puede perder en el momento, como tú bien lo dices, o eso lo puede fortalecer. Entonces, es importante que una persona de ese nivel no esté sola. No puedes mandar a una persona a competencia totalmente sola, ya sea que tú lo acompañes como su entrenador o algún familiar. Ese familiar es el que lo va a alentar, ¿no? Porque muchas veces, inclusive me ha tocado ver que llegas con el ego hasta el cielo, ¿no? Pero a nivel competitivo debes de guiar y enseñar a la persona a que se va a encontrar con personas quizás con un nivel más alto. claro. Entonces, eh, no quiere decir que tú no lo lleves, pero debes de ser consciente de que vas a competir. No puedes llegar por delante del ego de decir yo soy el mejor. Sí, debes decirlo o entenderlo, pero en una fase positiva, no cayendo en un nivel egocéntrico, que es totalmente diferente. Ok, Entonces, en el momento en el que pudiera caer en, en ese estado al momento de la competencia, en ese momento tú debes de hacerle reflejar cómo empezó y cómo llegó ahí. Y que su principal rival es el mismo. claro. Y que su reto es vencerse a sí mismo y mejorar año con año. Yo siempre a mis atletas les digo, yo no les voy a hacer conseguir las cosas en meses. Un campeón se hace año con año, año con año, año con año. Y cada año vas a ir ganándole a tu principal rival, que eres tú mismo. Y cada competencia nos va a servir para ir mejorando. Si podemos lograr algo en ese momento, qué bueno. Si no, la idea es ir perfeccionando año con año todo lo que vamos trabajando. ¿Tú qué opinas ahora, hablando de ya de este tema? eh, los atletas mexicanos que fueron a las Olimpiadas y que fueron muy criticados abiertamente por mucha gente, Uh ¿no? -huh. ¿Tú qué opinas de eso? Porque pues, es bien fácil para nosotros que estamos en el otro lado de la tele viendo la disciplina que sea, eh, y agarramos y nos damos el lujo de despotricar contra ellos sin saber todo un proceso que tuvieron previo, más aparte el miedo de estar ahí en una competencia, la máxima competencia internacional para un atleta. Así es. Normalmente, híjole, más hoy en día en las redes sociales, aunque ganes, te van a criticar. Digo, no vamos lejos. El boxeador Canelo, eh, sean falsas o no sus peleas, para nosotros es más fácil criticar el hecho de que haya ganado y por qué ganó, ¿no? Claro, Entonces, en cualquiera deportiva, muy difícilmente le damos la credibilidad, ¿no? No solamente por el hecho de que sí es bueno o malo, simplemente para nosotros es más fácil darle un punto negativo. claro. Entonces, eh, aquí lo que falta es apoyo, no hay otra. O sea, Aquí tú lo dices que falta. apoyar al atleta incondicionalmente. El atleta tiene que estar cubierto en todos los sentidos. Tiene que tener un equipo completo. Y sobre todo, no debe tener distracciones. Y esas distracciones, la principal es lo económico. Si tu atleta no tiene todo lo que se debe de necesitar, traslados, hoteles, uniformes, alimentación, que él no se preocupe de eso, y si se preocupa por eso, le vas a restar. Vuelvo a lo mismo, el deporte es más psicológico que físico a veces.
Entonces, si dentro de su psicología está preocupado por su alimentación, ¿qué va a hacer para solventar su dieta si no tiene suficiente dinero? ¿Qué va a hacer si no tiene para comprarse su uniforme? ¿Qué va a hacer si no tiene para el vuelo? ¿Qué va a hacer si no tiene para la Entonces alimentación genera del miedo, hospedaje ¿no? allá? Entonces, imagínate, te tienes que preocupar por eso. Entonces, tu mentalidad no está en tu disciplina. Entonces, muy diferente a lo que pudiéramos saber, digo, no sé, realmente a lo que pudiéramos saber de los extranjeros, principalmente que lo más cercano es Estados Unidos. Ujú. Que Estados Unidos apuesta desde el deporte hasta más allá. Estamos hablando de que tiene ligas infantiles desde la primaria, secundaria, prepa, Sí. y que hasta hace películas referente a eso, ¿no? Entonces, de ahí te das cuenta que hay países que apuestan totalmente al deporte, y aquí en México no. Esa es la realidad. Tenemos instituciones muy fraudulentas. Entonces, eh, digamos que, digo, quiero entender esto como un proceso, Ujú, el cual va por etapas, ¿no? Ahorita acabas de mencionar la etapa previa a una competencia ujú. que implica eh, los gastos. Okay. Una vez cubiertos estos primeros requerimientos respecto a lo previo a una competencia, viene el entrenamiento. También la parte de el desempeño físico del atleta, pues implica un desgaste emocional, físico, anímico, monetario, de todo. En el aspecto emocional, ¿tú qué te ha tocado ver y cómo se puede ir subsanando estas deficiencias que tenemos en el deporte pues, en México, por así decirlo? Bueno, yo te voy a hablar en específico de mi deporte. Ujú. Digo, ya manejo salud, me refiero a población en general, con enfermedades, patologías y demás, pero en este deporte hay ejemplos claros, sobre todo en las damas. He tenido atletas que son muy atacadas, principalmente por su pareja, al grado de ofender y agredir. Entonces, imagínate el hecho de que todo el tiempo estés en una depresión continua. ¿Por qué? Porque sabes que vas a llegar a tu casa y te van a atacar. Ok. Entonces, eh, cuando no tienes el apoyo familiar, llámese quien sea, papá, mamá, hermanos, pareja, hijos, desde ahí ya, desde ahí muy difícilmente puedes sacar al atleta del hoyo, porque lo sacas y se regresa, lo sacas y se regresa, lo sacas y se regresa. Entonces, a su vez, lo que tienes que buscar es armas de cómo eso manejarlo a favor. Toda esa tristeza, ese enojo, toda esa desesperación que tienen, manejarlo a favor de demostrarse a sí mismos, a favor de demostrarle a los demás, a favor de que lo vean como una lucha y una batalla propia, que si realmente ese es su sueño, tienen que utilizar todo eso para lograrlo y que no deben permitir que nadie frene ese sueño. Más sin en cambio, me tocó ver que aunque lograra ese sueño, aunque se colgara la medalla y haber logrado ese sueño, les queda ese dolor y jamás lo vuelven a hacer. Entonces, eh, todos esos miedos se vuelven en trastornos. Y es cuando igual, muy difícilmente puedes hacer que regrese. Ok, entonces vamos como que vamos sacando pequeños eslabones en los diferentes procesos de un atleta en una competencia, Ujú, ¿no? Previo a la competencia, preparación, ahora vamos dentro de la competencia. Llega el día, te paras en la tarima y tienes que competir. ujú. Y surge el miedo. ¿Qué miedos te ha tocado ver? No vamos lejos. Mi hermano en su primera competencia, este, llegando a la competencia, me dice, ya no me voy a subir. Fue tanta la presión que él sintió que dice, ya no me voy a subir. ¿Cómo crees? O sea, todo lo que te costó. Eh, yo llegué al grado, porque él me dijo, si tú no te subes conmigo, no lo hago. Yo no iba preparado. Normalmente trato de estar más o menos, cuidarme físicamente. Entonces, pero tampoco estaba para una competencia.
Entonces lo que hice fue decirle, ok, lo voy a hacer contigo. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces tú mismo tienes que hacer cosas por el atleta de modo que lo fortalezcas en ese momento. De modo que estés ahí. Me he llegado a parar enfrente, tuve una competidora que no creía de plano ya estando ahí que iba a lograr algo. Le entró pánico en ese momento. Yo le dije, mira, sal al escenario y voy a estar enfrente de ti. Entonces lo que hice fue ponerme enfrente del escenario del teatro, casi enfrente hasta donde me permitían. Y prácticamente de ahí estarle gritando, hacerle sentir mi presencia. Entonces yo lo que vi después al entrar caminando, una cara de miedo y cuando me vio y me escuchó, le cambió la cara. Entonces poco a poco ella fue cambiando, soltando ese miedo y lo utilizó al grado de volar en la tarima. ¿Y por qué crees tú que se deba a eso? Digo, tu hermano cuando compitió, pues obviamente iban en buena forma física, Ujú. la chica que mencionas, pues también. Sí, de hecho ganó el primer lugar. Entonces, ¿por qué surge ese miedo? Por, por todo y nada, Mario. Finalmente son inseguridades que tenemos inclusive desde niños. Eh, que nos las hacen ver, vuelvo a lo mismo, desde lo familiar, algunas parejas, uno mismo al verse al espejo, te creas tú mismo esas inseguridades. Yo he tenido pacientes que los he tenido que mandar con compañeros psicólogos profesionales que tienen problemas de sobrepeso, obesidad mórbida y se deprimen al verse al espejo de ver, de más bien de no reconocerse. Después de traer 120, 130 kilos encima, bajar a 80 kilos, se ven al espejo y se deprimen porque no se reconocen. No creen que sean ellos. Entonces en una disciplina deportiva pasa lo mismo. ¿Falta de confianza? Falta de confianza en ese momento. Pero no por en ese momento precisamente, sino porque es algo que ya vienes arrastrando de atrás. Y que de momento esos demonios, esos personajes que manejas en tu libro, llegan. En ese momento. En ese momento se liberan. Entonces, ¿cuál es tu capacidad como entrenador, como amigo, como psicólogo? Tienes que enseñarle a controlar esos demonios que tienes. Porque no es de momento, o sea, ya es algo que traes en tu subconsciente. Puede ser que sea desde niños, puede ser que sea en tu juventud, previo a esa competencia. Eh, a veces también tu fuerza te puede llevar a no creerlo, ¿eh? O sea, a veces tienes tanta fuerza que no crees que la tengas. Imagínate que es congruente. No crees tener esa fuerza y cuando la muestras y la presentas, es que eso yo no soy. ¿Yo Claro. cómo pude lograr eso? Yo no soy así de fuerte. Entonces, es un trabajo continuo, Mario, continuo, continuo, continuo. No te puedo decir de una sala práctica, Claro. no te puedo decir de meses, es de tiempo, de tiempo, de tiempo, de tiempo. Y utilizarlos desde antes, ¿eh? No les escondas sus monstruos. Agarra la foto y este eras tú. Este eras tú. Ahora, ¿quién eres? El que va a estar en la tele. Claro. Respira, vámonos. Oye, estás tocando un enfoque que creo que es bien válido y es el hecho desde el punto de vista del coach, del entrenador. Porque hemos Todo, hablado de los atletas. todo el equipo, Mario, digo, desafortunadamente no lo tenemos, pero debe de haber entrenador, debe de haber psicólogo o coach psicológico, debe de haber médico, o ¿Qué sea, le debe de ser un recomiendas tú a equipo. los coaches que, pues no cuentan con esos recursos, sin embargo, pues llevan personas, están llevando para procesos, para competencia? ¿Qué les puedes tú recomendar a todos ellos respecto a cómo manejar estas situaciones con los pacientes, con los atletas? Pues más que nada el prepararse. Eh, no puedes pretender que solamente sabiendo manejar fármacos, sabiendo manejar alimentación. No, si realmente tú quieres llevar a personas a competencia, tienes que por lo menos manejar una carrera de coach psicológico, por lo menos. Y si no estás preparado para eso, si tú eres consciente, porque también debes ser consciente si lo sabes manejar o no, por lo menos apoyarte con un profesional porque es muy importante.
porque esa persona, te lo voy a repetir, el ejemplo de esta competidora, sí lo logró, sí lo hizo, pero jamás en su vida se volvió a preparar. Es una persona que le tiene pánico, miedo a una preparación, miedo a subirse a tarima, a pesar de que lo logró. Oh, Entonces, si no tienes esa parte, si no tienes la honestidad contigo mismo, yo siempre les digo, tenemos que ser honestos con nosotros mismos para que podamos ser honestos con los demás. Entonces, si tú no eres honesto contigo mismo y caes en el ego de decir yo soy el mejor entrenador, yo lo sé todo, yo los hice, yo los llevo, no, no, yo me llevo a apoyar con compañeros de la carrera como mi gran amigo Lalito Corona, que le mando un saludo, es un campeón internacional competidor. Yo soy consciente de hasta dónde puedo llevar a un atleta y después de quererlo llevar a un nivel más fuerte, hablo con mi atleta, ¿sabes qué? Vas a pasar al siguiente nivel, pero no te voy a llevar. Te voy a llevar con la persona correspondiente para que te lleve a ese nivel más estás alto. admitiendo hasta dónde Claro, puedes llegar. claro. Por muchas cuestiones, no tanto por falta de conocimiento que no puedas hacer, sino quizás a lo mejor porque tenga mayor renombre y te pueda llevar, ayudar a llevar más allá, lugares que yo no te podría llevar, por ejemplo. Entonces, tú debes de ser consciente de que necesitas esa parte. Entonces, ¿qué les recomiendo a los entrenadores? Que sean honestos con ellos mismos, que sean profesionales y que no permitan que les gane el ego. Si tú de verdad quieres llevar a un atleta a un alto nivel y principalmente que logre su sueño, tienes que utilizar todo. Y el utilizar todo quiere decir que lo dejes ir, lo vas a hacer. Entonces, y tratar de armar un equipo, lo que te mencionaba. O sea, si necesito un psicólogo, pues vamos a ver la manera de que podamos tener la confianza a una persona profesional para que también lleves esa parte. Si yo puedo manejarlo, pues igual, ¿no? Claro. Lo apoyo. Entonces, prepárense, no solamente a lo mismo, saber manejar ciertas cosas. O sea, debes de ser congruente en todo lo que necesita el atleta para llegar al punto donde él quiere. Porque finalmente ese es su trabajo. Entonces, y ser consciente de que puedes dejar a una persona psicológicamente fuerte, o como ese ejemplo que te pongo, lo puedes dejar en el otro. Así. Entonces, imagínate qué responsabilidad tan grande, que de por sí tenía miedo, y ese miedo todavía se lo potencialices. Oh, claro, O no, o sea, sea, no estás haciendo bien tu trabajo. Aunque ya tenga la medalla colgada, no hiciste tu trabajo. No lo hiciste. Dañaste a esa persona. entonces viene también un trabajo post competencia. Así es, ya después de la competencia, pues lógicamente seguir trabajando con tu atleta, de modo que quede lo más sano posible. Oye, hablando del post competencia, bueno, ha habido, y creo que esto pasa en muchas competencias de muchos deportes, eh, donde pues a lo mejor tu atleta tú lo ves bien, lo ves Ujú, ganador, de repente no gana. Y muchas veces, ¿qué hacen los coaches, los entrenadores? Van, reclaman y dicen y terminan diciendo, los jueces no saben, los jueces ujú. no les hagas caso. Y a lo mejor le están pintando una realidad alterna al atleta que pues no es la correcta, ¿no? Así es. Eh, ¿Tú qué piensas respecto a eso? Bueno, normalmente yo lo he vivido, yo he jueceado, me ha tocado ser agredido por atletas o familiares de los atletas que piensan, vuelvo a lo mismo, cuando tú caes en un egocentrismo no controlable, el mundo tiene que estar a tus pies y no es así. Entonces, piensan que por ir a una competencia pequeña y por llevar un físico de profesional, puedes inscribirte a 3 4 categorías. Entonces, estamos de acuerdo que si dividen categorías es por algo. Claro. Cada categoría te exige algo. Entonces, no porque lleves un cuerpo perfecto, quiere decir que vas a ganar las 4 categorías, las 3 categorías. Es imposible. ¿Por qué? Porque cada categoría tiene sus lineamientos. Entonces, si tú piensas que porque llevas un físico perfecto vas a ganar las 3 categorías, desde ahí estamos mal. Si tú piensas que como es una competencia pequeña y conoces inclusive al organizador y ese organizador te va a consentir
dándote el triunfo, y no cuentan que hay jueces que realmente hacen su trabajo como es, pues lógicamente te van a pegar en el ego y vas a reclamar. Entonces me ha pasado muchas veces, normalmente esos tipos de personas no llevan entrenadores, o sus entrenadores o es el papá o es alguien cercano que realmente no te sabe guiar en eso, que todo el tiempo te estuvo levantando tu ego, tu ego, tu ego, todo Pero el entonces tiempo. la constante es el ego. Sí, definitivamente. Cuando tú vas a reclamar a los jueces su decisión, lo que te gana es el ego. ¿Sí? Eh, Ahí debes de manejar una mentalidad con tu atleta y un análisis. No puedes hablar sin hacer un análisis. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, vamos a sentarnos, revisamos el video. Pues mira, sí merecías este lugar por esto y esto y esto, pero no nos vamos a clavar en esto porque también faltó esto y esto y esto y esto. Entonces, Ser honestos. ser honestos con nosotros mismos de que sí, tuviste posibilidades de más, pero también faltó esto. Entonces hay que perfeccionar esto para que dentro del jueceo tengan la misma visión y puedan darte un mejor lugar. ¿No? Trabajar, 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 trabajar. Pero si yo muy a lo contrario, lo que hago es ir a agredir al juez, porque según yo mi atleta iba perfecto, pues lógicamente eso se lo vas a transmitir a tu atleta. Y en lugar de ser una persona sencilla y profesional, la vas a hacer una persona egocéntrica. Y así va a andar por el mundo. Así va a andar. Entonces, eso lo vas a manejar en tu trabajo, lo vas a manejar en tu vida habitual. Todo el tiempo vas a andar en tu nube de Dios. Y si después se vuelve entrenador, peor. ¿Peor? Porque va Porque se vuelve esa humillante, cadena. Mario. Una persona así se vuelve humillante. Ok. En lugar de muchas veces ayudar a sus entrenos, los humillan, los sobajan, ¿no? Porque jamás van a permitir que sean mejores que ellos. Entonces, también, digo, no todos por lógica, ¿no? Pero la mayoría de personas así es lo que hacen. Y se empieza a propagar este malestar. Exactamente. Así se empieza a propagar. Entonces yo conozco, normalmente me junto o acepto en mi vida más bien personas que tengan valores sanos, como tú, como otros atletas a nivel profesional, que manejan una sencillez y una humildad impresionante. A pesar de que han competido en Estados Unidos, Mister Universo, Arnold Classic, Olimpia Amateur, o sea, niveles que dices, Ya, o sea, chonchos. sí, y que tengan esa humildad más que unas personas que simplemente ganaron su categoría. Digo que no denigro, no cuesta mucho ganar una competencia, pero lo que me refiero es que realmente tiene una carrera tranquila, por llamarlo de una forma, y sienten que han ganado el mundo. Entonces, no, vuelvo a lo mismo, no denigro porque inclusive hasta una competencia de gimnasio cuesta mucho, y ya lo viviste tú. Sí. Entonces, pero no es lo mismo ganar un Mister Nesa a ganar un torneo internacional. Claro. No es lo mismo. Entonces, pero desafortunadamente no hay una guía que realmente haga llevar un camino sano. Hablando de eso, ¿qué le recomiendas tú a los atletas o a quien está interesado en incursionar en el mundo deportivo para competir? Eh, ¿A quién deben acercarse? ¿Cómo identificar un buen entrenador? ¿Cómo no caer en todo esto que estamos hablando de la parte de los entrenadores, ¿no? Bueno, vámonos desde el principio. Estamos hablando del miedo. Normalmente el primer miedo es entrar al gimnasio. Exacto. El miedo eh, a lo desconocido. Y sobre todo cuando sabes que vas a tener que socializar. Hubo un tiempo en que yo detecté que la juventud no sabía hablar, estaba muy retraída, no tenía la educación básica de un buenos días, un cómo estás, o por favor, no sabían hacerlo. Ahorita como que estoy notando cierto cambio Su campo. positivo, eso es bueno. Entonces, ese es el primer miedo que debes de vencer. La otra es, como en todo trabajo, cuando tú vamos, te piden trabajo a ti, ¿qué es lo primero que pides? Currículum, Ujú. ¿no? Es lo mismo con los entrenadores, vean lo que académicamente tienen los entrenadores. No los
te han No el formado. físico. El físico es importante porque eso detona también que sabes de lo que estás hablando y que realmente lo estás poniendo como ejemplo. Es bien fácil estar gritando una más y échale y todo y con tu panzota y no, pues no, pues es bien fácil gritarlo, pero quiero que tú me lo enseñes, que realmente, al menos yo lo hago. Yo cuando tengo oportunidad de entrenar con la gente del gimnasio lo hago. Que vean que realmente pregonas con el ejemplo. Entonces, que vean el currículum del entrenador. Más sin en cambio, es el primero que debes acercarte. Y aún así veas a tu amigo. Muchas veces caemos el error de que está un amigo, me voy con el amigo. Sí. Ese amigo ya lleva un año entrenando y el amigo quiere que entrenes a la par de él. Entonces de ahí ya estamos fregados. Y sabes qué es lo peor, que muchas veces el amigo no va a diario o deja de ir. Ajá, Y de repente tú llegas y ahí tienes otro miedo. ¿Y ahora qué hago? No vino mi amigo. ajá, ¿Y ahora quién le digo? Y te da miedo acercarte al entrenador. sí. Entonces yo les recomiendo que lo primero que hagan es acercarse al entrenador. ¿Sí? Que lo vayan conociendo poco a poco. Una falla muy común que va a tener, que vas a identificar cuando te empieza a ofrecer cosas. Ah, Ya desde ahí estamos la mal. solución mágica. Desde ahí estamos mal. Desde ahí, desde que, no, pues tú tienes que tomar proteína y tienes que tomar esto y lo otro. Desde ahí ya empezamos. Ok. ¿No? Entonces, a mí han llegado personas de su primer día y, oye, coach, y mi alimentación cómo va a estar? Y no, a ver, espera, vámonos paso por paso. Primero vamos a adaptar a tu cuerpo a este cambio que vas a tener físico y psicológico y luego hablamos de nuevo. Entonces, tú como profesional debes de llevarlos paso a paso y lo van a disfrutar más. Y esos miedos que tenían, esas inseguridades, las vas a ir depurando, depurando, depurando. Tiene que ir todo a la par, todo va ligado. Entonces, no se acerquen a nadie más que al entrenador. Conózcanlo y si ustedes identifican que es una persona profesional, pues lógicamente ya podrán tener pláticas más allá, ¿no? Dependiendo de las metas que tenga cada quien. Pero sí, sí, de antemano no se acerquen a nadie más que al entrenador. Y pues si ven que de plano no es un buen entrenador, pues empezar a buscar, digo, hay muchas personas que ofrecen sus servicios en redes sociales, que igual antes de, pues puedes preguntar, oye, ¿tú qué eres? ¿Qué certificaciones tienes? ¿Qué me recomiendas? Y la persona que te dé la confianza, que te haga sentir esa confianza, que no te haga sentir miedo, pues a esa persona te vas a pegar. Y ya de ahí, eh, pues solamente creen en lo que él te dice, ¿no? La confianza, sobre todo, como lo mencionas, Es lo ¿no? primordial. La confianza que te haga sentir el entrenador, eso te va a hacer sentir cómodo. Pero, bueno, lo mismo, te la tiene que dar él, ¿no? Claro. Desde su cuestión laboral hasta su cuestión personal psicológica, cómo él te va a manejar. Perfecto. Ujú. Entonces, si vamos, como que en esta plática fuimos armando un poco, ¿no? Desde antes de, y ahorita ya hasta inclusive del entrenador. Los posibles miedos que pueda haber de alguien que quiere hacer ejercicio, Ujú. de alguien que compite, antes de competir, después de competir, los miedos de alguien que no sabe, que es nuevo entrando a este mundo. ¿Ok? El tiempo se nos termina. No sé si quieras agregar algo más de esta charla. ¿Tienes redes sociales donde te pueden contactar la gente? Ya sean Face o TikTok, que es lo que normalmente manejo, como que es mi mote, Rocky. Así tal cual me van a encontrar ahí. Y ya, ya de ahí podemos ir a contacto más cercano. Puede ser en Facebook o en TikTok, como Rocky, así como tal. Igual, si te quieren contactar para lo que son entrenos, asesorías, consultas nutricionales. Ujú. Igual, hablando del tema, coaching psicológico, igual también, hago un análisis y si veo que yo lo puedo manejar, lo manejo. Si no, lo canalizo a una persona más, especializada, porque hoy en día está muy presente todo eso, pero no tanto porque realmente lo tengan, sino porque en redes sociales está muy invadido de eso. Ahorita tenemos Ujú. muchas guerras emocionales, muchas guerras de estados de ánimo, que a lo mejor tú en ese momento normal de tristeza o de, ya porque viste un TikTok, sí, tengo depresión, tengo Sí. ansiedad. No, cálmate. ¿No? También eso, chavos, no se dejen guiar tanto por las redes sociales, busquen ayuda profesional. Acude con los expertos. Sí, siempre, 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 siempre ayuda profesional, siempre.
porque las redes sociales nos pueden generar cosas que realmente ni las padecemos, ni las tenemos. Este, el miedo siempre va a estar presente, pero hay que saber utilizarlo. No, es algo que no se quita. Por más seguro de ti mismo que seas, es algo que siempre va a estar presente. En todo lo que hagas. En todo lo que hagas está presente. Pero está bien que haya algo en tu interior que te avise, que te prevenga. Que tienes que ser fuerte, que tienes que tener cuidado, que tienes que ser meticuloso, que tienes que prepararte más, que tienes que hacer muchas cosas. El miedo te puede anunciar cosas positivas. Entonces, canalízalo de ese modo. Que tu miedo sea algo positivo. Hasta para hablarle a un chavo, una chava. Te va a dar Claro, miedo, pero ese miedo puede convertirse en algo positivo. Y si no es lo que esperabas, pues de igual manera, te hace aprender. exacto. Entonces, Aprender más que nada. todo lo tomen como aprendizaje. Te pueden pasar un y mil cosas en la vida, pero si no lo tomas como aprendizaje y lo repites y lo repites y lo repites, y no fortaleces tu madurez y tu sabiduría personal, pues entonces ahí sí es donde ya no estamos haciendo bien. No es malo tener miedo, lo malo es no trabajarlo y aprender de él. Ujú. Exactamente. No, pues digo, caray, me quedo con eso. Me recordó a una película, creo que fue el Karate Kid, donde le dice, no es malo perder con el oponente, pero sí con el Pues sí, miedo, con ¿no? el miedo, siempre enfrentarse a las situaciones. Yo desde chavo, desde niño aprendí que debía de afrontar las cosas. Nadie me lo enseñó, era algo que había en mi interior. Que si el maestro decía, a ver, ¿quién me responde? Voy a hacer preguntas antes de cualquier cosa. Yo primero. Ujú. Y que, a ver, vamos a hacer esto. ¿Quién va primero? Yo. ¿Por qué? Porque yo sabía que ese miedo me iba a ayudar. ¿Y a qué me iba a ayudar? A que si yo pasaba primero, ya después nada más iba a observar. Y me Eh, liberaba de eso. Siempre vayan un paso adelante. En todo en la vida, ¿eh? ¿Qué hacemos en el banco con las deudas? Ah, pues pago hasta el último día. Adelántate. Gánale. Gánale a tus situaciones de vida. Gánale siempre. Siempre había un paso adelante. Y eso te va a hacer fuerte. ¿Sale? ok. Hay que utilizar siempre el miedo para situaciones positivas. Perfecto, perfecto, Ricardo. Pues muchas gracias por tu No, al tiempo, contrario, por el Diego. espacio, Ojalá por no la sea la última charla. vez. No, vamos Ujú. a seguir abordando temas Hay mucho, del mucho, ámbito mucho. deportivo. Ujú. Vamos a agarrar de tu experiencia que tienes todos Sí, estos por favor. años y pues aquí seguimos. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos y no se lo pierdan. Ahí seguimos. Recuerden, compartan el video, por favor.